Buenas tardes chicos, hoy vamos a tener una pequeña clase de administración para poder analizar este tema del contexto organizacional. Ya vimos la organización, la pudimos definir, ¿sí? Y pudimos clasificar los distintos tipos de organizaciones. Para los chicos que se están incorporando en el instituto, les recuerdo que hemos visto la unidad 1 de administración. Tanto la teoría como las actividades propuestas en el cuadernillo. Si las quieren ver igual que en economía, están subidas al canal de YouTube del Instituto NACIB. Entonces, ya habiendo analizado lo que significa y qué tipos de organizaciones vamos a analizar, vamos ahora a ver qué está fuera de la organización. ¿Qué es lo que rodea a la organización y cómo esta organización debe responder? A todo lo que rodea a la organización lo vamos a llamar entorno o contexto de la organización. Todo este aspecto, todo lo que rodea, lo que está fuera de la empresa, o en este caso, para hacerlo más genérico, la organización, es su contexto. Y lo vamos a poder subclasificar en contexto global, macroentorno global, macroentorno nacional y microentorno. Hoy vamos a ver el macroentorno global, que es muy parecido al macroentorno nacional. Y sí vamos a diferenciarlo por un aspecto geográfico. ¿Por qué el macroentorno o todo lo que rodea, todo lo que pasa en el mundo afecta a mi empresa? Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo hoy por hoy en la pandemia. Un aspecto global como esta enfermedad, como este virus, como esta situación de pandemia mundial, afecta a mi empresa. Algo que pasó en China afecta y recontra afecta a lo que sucede hoy por hoy en Argentina y cómo repercute en mi empresa. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo en donde cada situación, cada acontecimiento repercute de una manera directa o más o menos indirecta en nuestra organización. Entonces, esto afectó de manera directa a todo el mundo. Por eso la situación de emergencia, por eso la situación de caos que existe a nivel mundial a raíz de esta pandemia. Pero al vivir en este mundo globalizado y en este mundo tan unido por la tecnología, cruzado por la tecnología y por la información, cada cosa que sucede en el mundo puede afectar de una manera u otra a mi organización. Ese es el aspecto global. Ahora, las empresas comenzaron a estudiar lo que es el contexto. ¿Por qué estudiar lo que sucede afuera de la empresa? ¿O por qué no solamente estudiar lo que sucede dentro de la empresa y tener que estar pendiente de aquellas fuerzas del entorno? Porque ese entorno siempre va a repercutir en nuestra organización. Y la capacidad que nosotros como organización tengamos de responder, de interactuar y de adaptarnos a nuestro entorno es la posibilidad de que nosotros vamos a tener de tener éxito como organización, de tener la facultad de sobrevivir en este mundo. Vivimos unidos al mundo. La empresa no está encerrada en sí y solamente alimenta a sus trabajadores y se interactúa con sus empleados. No, la empresa interactúa con proveedores, la empresa interactúa con el gobierno, la empresa interactúa con organismos de control, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas leyes. Entonces, todo eso que lo rodea repercute de una manera o afecta a la organización de una manera u otra. Entonces, esa capacidad que tenga la empresa de solucionar estos problemas o de adaptarse a su contexto es lo que le va a ayudar a cumplir sus objetivos. Recuerden que una de las características que tenía la organización es el proponerse, ¿sí?, ciertos objetivos al momento de fundarla, o pueden ser objetivos anuales o por un tiempo, ¿sí?,
determinada. Entonces, esta capacidad y esta característica que tiene la organización de proponerse ciertos objetivos va a estar sumamente afectada o relacionada a la capacidad que tenga la organización de adaptarse a ese contexto. Y ahora sí, entrando en lo que sería el macroentorno global, es lo que analizábamos, cómo cada cosa que sucede en el mundo puede afectarnos o no. Ahora entrando a lo que es el macroentorno nacional, que sí, como ya les dije, tenemos que analizarlo desde este aspecto geográfico, es decir, dentro del país. Existen distintos tipos de macroentorno nacional. ¿Sí? Uno de ellos es el que estoy a punto de decir, económico. ¿Y qué ingresa o cuál es ese macroentorno económico? Todo lo que sucede en la economía, decisiones gubernamentales, crecimiento de la economía, aumento del PBI, disminución de precios, leyes que nos prohíben, no la ley, perdón, pero sí la capacidad que tenga el país de comercializar con otro. Todos estos factores económicos que tiene el país afectan a la organización y lo vamos a encerrar o clasificar en macroentorno nacional económico. Seguramente este ejercicio o esta unidad, si se las llegasen a tomar, les van a dar distintas fuerzas y uno tiene que saber dónde clasificarlas, ¿sí? Luego pasamos al macroentorno nacional político. Todas estas decisiones o este poder político, ¿sí?, que en Argentina se vive bastante fuerte o bastante superficial, por así decirlo, el entorno político siempre afecta a la organización. Decisiones que se toman, ¿sí?, dentro de la política, el poder ejecutivo, legislativo, ¿sí?, decisiones que tomen a nivel país, ¿sí?, como amplían el Mercosur, podría ser una decisión política, y esto va a afectar al funcionamiento de nuestra organización. Los partidos políticos que existen, si una empresa está más aliada a un partido político, puede afectar al funcionamiento, ¿sí? Entonces, todos estos aspectos, estas decisiones políticas, las vamos a encerrar o clasificar dentro del entorno político, ¿sí? Luego pasamos a una clasificación del entorno legal. Y esta propiamente, sí les digo, ¿cuándo van a clasificar un entorno legal? Cuando les mencione una ley, cuando les mencione un decreto, una reglamentación. Sube la ley o se actualiza la ley del impuesto a las ganancias. Es un entorno legal. Sí, pero afecta al aspecto político, al aspecto económico. Sí, siempre van a estar relacionadas a otros aspectos. Pero cuando nombre, mencione o estipule una ley o reglamento, para poder clasificarlo y obtener el puntaje, que es lo que nosotros estamos estudiando, va a ser un entorno legal. Luego pasamos al entorno tecnológico, una mejora, una innovación tecnológica, productos que se traen desde afuera del país, que mejoran nuestra producción. Ese es el entorno tecnológico. Un avance, un celular nuevo, una capacidad nueva de comunicarnos, eso es el entorno tecnológico. Fuerzas que influyen en nuestra organización. La tecnología hoy por hoy, y vuelvo a citar el caso de la pandemia, hacernos trabajar desde la virtualidad como ahora estamos haciendo o como en la mayoría de los trabajos se vieron obligados a hacer, es un avance tecnológico también. ¿Por qué? Porque la tecnología tuvo que intervenir en nuestra vida común de los trabajadores, en nuestra vida común de nuestra organización. Luego pasamos al entorno demográfico. ¿Qué repercute en nuestro país o qué es el entorno demográfico? Siempre que analicemos variables frías, variables estadísticas como la edad promedio, como el sexo que existe predominante en una región, como el origen étnico, dice acá, o las religiones, cuando por ejemplo en el país del Medio Oriente se ven de forma más fuerte o de forma más importante.
Entonces, todas estas variables étnicas, religiosas o estadísticas forman parte del entorno demográfico. Luego pasamos a un entorno sociocultural. El entorno sociocultural es o está relacionado a las costumbres que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando generalmente en Mendoza no se puede abrir de horario de corrido, ¿por qué? Porque el mendocino tiende a dormir la siesta o en ese horario no se acostumbra a tener el trabajo ni a consumir, porque ya que no se trabaja, tampoco se dedica a consumir. Vemos los negocios generalmente cerrados, el centro más vacío. ¿Y por qué existen esas costumbres? Y son por presiones socioculturales propias de la región. En otro lugar, tal vez del mundo, la actividad es con horario de corrido, a las 6 de la tarde se termina, a las 8 se está cenando y todos están durmiendo, la gran mayoría, a las 10 de la noche. ¿Por qué en ese país surgen esas presiones? Son costumbres socioculturales que cuando tengamos que analizarlas las vamos a englobar en este entorno. Entorno macro, siempre recuerden lo que estamos analizando hasta ahora son entornos macro y en este caso es sociocultural. Y por último tenemos el entorno climático, ¿sí? El entorno climático también es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque cuando analicemos fuerzas de la sequía, cuando analicemos por qué en Mendoza tenemos este suelo árido o no hubo lluvias durante 5 meses, ese tipo de noticias o de frases las vamos a englobar o a encerrar en este concepto macroeconómico, en este entorno macroeconómico climático. Y obviamente influye en nuestra organización. En una empresa como una bodega, que es el caso que nos acompaña en el cuadernillo, obviamente una gran piedra, una gran tormenta va a influir en nuestra organización. Si destruye la mitad de nuestra cosecha, nuestra producción va a disminuirse en la mitad, ¿sí? Entonces, este factor o este entorno climático influye fuertemente, sobre todo en este tipo de empresas, o es una fuerza del contexto que influye prácticamente de forma directa en la organización. Esos serían todos los entornos macroeconómicos que vamos a ver hasta ahora. Por ahora solamente los hemos explicado, después vamos a empezar a ejemplificarlos, ¿sí? Y a ver cómo se los pueden tomar en ese examen de ingreso. Hasta acá esta clase cortita de administración para poder empezar esta unidad. Si tienen dudas, siempre lo repito, pregunten y aprovechen el horario de consulta. Hasta acá llegamos en el día de hoy. Les mando un saludo grande y nos vemos la clase que viene.